y ella fingió no oír el sonido. Entonces ocurrió una mañana al comienzo de la sexta semana. Un gato callejero se coló de alguna manera en el ático por el balcón de la azotea, y Puppy, que amaba a todo ser vivo con pelo, corrió tras él por el pasillo que llevaba a la escalera. Su pie resbaló en el suelo de mármol, que aún estaba mojado por haberlo fregado, y se cayó. Su tobillo se torció hacia un lado y su grito resonó por toda la planta. Mary vino corriendo desde el lavadero, pero Cassian ya estaba allí primero, arrodillado junto a Poppy. Su rostro perdió el color de una manera que Mary nunca había visto en esa cara tan perfectamente controlada en todo momento. Su voz era más aguda de lo normal, más rápida de lo normal. «¿Estás bien? Respira. Estoy aquí», dijo él. Luego levantó a la niña en sus brazos con la delicadeza de quien levanta algo de cristal. La sentó en el sofá, llamó a su médico privado, y no se apartó del lado de Poppy hasta que el médico confirmó que solo era un esguince leve y terminó de vendarle el tobillo. Le acarició el pelo y dijo, «Eres más fuerte que la mayoría de los hombres que conozco». Y Poppy sonrió entre lágrimas. Y Mary, de pie en el umbral, lo observaba todo. Su mano se aferraba al marco de la puerta. No porque tuviera miedo, sino porque acababa de ver algo que no podía negar. Un hombre al que toda la ciudad temía, entrando en pánico por una niña que ni siquiera era suya, porque se había torcido el tobillo. En los días siguientes, Cassian ayudó a Poppy a practicar para volver a caminar, sin que nadie se lo pidiera. Cada tarde, le tomaba la mano y caminaba con ella desde el salón hasta la cocina y de vuelta. Paciente, lento, escuchándola mientras ella le contaba historias del colegio. Y respondía a cada pregunta inocente con la seriedad de un hombre que negocia el acuerdo más importante de su vida. Un día, mientras limpiaba, Mary estaba ordenando las cosas viejas que había traído de la zona sur. Cassian vio por casualidad una carta que se deslizaba. La caligrafía en el sobre era tosca y violenta, y él la recogió y la leyó. Dentro había una carta de Travis Delaney amenazando a Mary. Exigía la custodia de Poppy, no porque amara a la niña, sino porque quería el dinero de la pensión alimenticia del Estado. El lenguaje de la carta la insultaba con palabras tan viles. Cassian tuvo que leerlas 2 veces porque no podía creer que un hombre escribiera tales cosas a la madre de su hija. Volvió a poner la carta exactamente donde estaba, sin doblarla de forma diferente, sin dejar rastro. Y no le dijo ni una sola palabra a Mary. Pero esa noche, después de que el ático se oscureciera y Poppy estuviera dormida, Mary pasó por el pasillo fuera del estudio y oyó la voz de Cassian a través de la puerta entreabierta. Baja, lenta, pronunciando solo una frase. «Averigua dónde está Travis Delaney y asegúrate de que entienda la situación». Luego silencio. Mary se quedó fuera de la puerta, sus dedos se clavaron en la pared fría hasta que sus nudillos se pusieron blancos, su espalda contra la pared fría, y no sabía si debía tener miedo o estar agradecida, porque el hombre en esa habitación acababa de usar un tipo de poder que ella sabía que era peligroso para proteger a una niña que no tenía obligación de proteger. Y en el mundo de Mary, donde los hombres o te hieren y se van, o te prometen todo y desaparecen, ese acto sin palabras pesaba más que cualquier promesa que hubiera oído jamás. Esa noche, por primera vez desde que entró en el ático, Mary se fue a dormir sin cerrar la puerta con llave. Cassian estaba sentado en el estudio a las 2 de la mañana, al comienzo de la sexta semana. La luz azul de la pantalla del portátil se proyectaba sobre su rostro cansado. Pero no estaba mirando la pantalla. Estaba mirando el dibujo a lápiz de cera clavado en el tablero de corcho. El retrato que Poppy había hecho de él sonriendo con el Patek Philippe en su muñeca. Y se encontró preguntándose por qué esa cosa, un trozo de papel creado con restos de cera y el corazón puro de una niña de 6 años, le hacía sentir más que cualquier acuerdo multimillonario que hubiera firmado en esa habitación. Se había sentado en ese escritorio y había firmado órdenes de envío a través del puerto por un valor 100 veces mayor que la casa en la que Mary había vivido. Había escuchado informes financieros durante horas sin pestañear. Había tomado decisiones que afectaban a cientos de personas sin que le temblara la mano. Pero el dibujo a lápiz de cera lo dejó sentado, inmóvil a las 2 de la mañana.
sin saber qué hacer con la cosa que se movía inquieta dentro de su pecho. Al otro lado del ático, en la pequeña habitación del ala trasera, Mary yacía abrazando a la dormida Poppy, y se decía a sí misma que no soñara, que no dejara que la forma en que él acariciaba el pelo de Poppy, o la caja de donuts sin explicación, o la disculpa a las 7 de la mañana en el patio vacío, le hicieran pensar que tenía derecho a sentir algo, porque él era Cassie Moretti y ella era Marisol Delaney, y la distancia entre ellos no se medía en metros, sino en mundos. Pero esa mañana, cuando puso la bandeja del desayuno en la mesa, el café que preparó no era como Renata le había enseñado a hacerlo, sino como había aprendido en silencio que a él le gustaba. Negro, sin azúcar, tan caliente que el vapor se elevaba como humo, hecho con los granos de Etiopía que él bebía más a menudo. Y lo hizo porque quiso, no porque nadie se lo pidiera, no porque nadie se diera cuenta. Y en ese momento supo que el muro que había construido a su alrededor se había agrietado más profundamente de lo que estaba dispuesta a admitir. Ese mismo día, en el preescolar, cerca de la Costa Dorada, la maestra repartió papel y lápices de cera y escribió el tema del dibujo en la pizarra. Dibujen a su familia. 20 niños cogieron sus lápices de cera, y Poppy Delaney no dudó ni un segundo. Sacó su vieja caja de lápices de cera, eligió el marrón para dibujar a una mujer con el pelo largo, eligió el amarillo para dibujar a una niña con rizos. Luego eligió el negro para dibujar a un hombre alto con el pelo oscuro, llevando un reloj de oro rosa en la muñeca y sonriendo. Esa pequeña sonrisa que solo tocaba las comisuras de su boca, la que le había dicho a Cassian que solo aparecía cuando él no sabía que nadie lo estaba mirando. En la parte superior de la página, en grandes letras de imprenta torcidas, oscuras y audaces y desbordando los márgenes, escribió: Mi familia. La maestra se movió por el aula, se detuvo junto al escritorio de Poppy, miró el dibujo y luego preguntó con delicadeza: Poppy, ¿quién es este hombre alto? ¿Es tu papá? Poppy negó con la cabeza, completamente seria de la manera en que solo los niños pueden serlo, porque aún no han aprendido a mentir. No, pero ojalá lo fuera. Vive en un castillo de cristal y es amable, aunque finja no serlo. La maestra sonrió y no preguntó nada más, y el dibujo fue colgado en el pasillo de la escuela con los otros 20 dibujos en la exhibición de arte estudiantil. Inofensivo, inocente, un dibujo a lápiz de cera entre docenas de dibujos a lápiz de cera. Esa tarde, Tomás estaba ocupado con el trabajo, y Renata sugirió que Cassian recogiera a Poppy de la escuela. Y él aceptó con un rápido asentimiento, sin detenerse a examinar por qué había aceptado tan rápido. Condujo el Maserati negro hasta la escuela, entró en un pasillo lleno de carteles de dibujos animados y olor a lápices de cera. Extraño y fuera de lugar con su traje negro entre madres con sudaderas y padres en vaqueros. Pero cuando Poppy salió corriendo con los ojos brillantes, no lo abrazó. Le agarró la mano y tiró de él por el pasillo, señalando el dibujo colgado en la pared. Su voz resonó tan brillantemente que varios padres se giraron para mirar. Mira, nos dibujé. Ese eres tú, esa es mamá, esa soy yo. Mi maestra preguntó, ¿quién eres? Y le dije, eres mi familia. Cassian se paró frente al dibujo de cera. 3 personas. La casa tenía grandes ventanas, exactamente como la que Poppy había dibujado en el reverso de una factura esa noche durante el apagón en la zona sur. Pero esta vez, la tercera persona ya no era una sombra. Estaba allí, tenía el pelo negro, tenía un reloj de oro rosa, y estaba sonriendo. Las palabras «mi familia» ocupaban la mitad de la página en letras gruesas y audaces. El silencio se prolongó durante 3 o 4 segundos, y para él parecieron 3 o 4 años. Entonces Poppy lo miró, su voz más pequeña ahora, temblando un poco, como si temiera haber hecho algo malo. ¿Está bien que te haya puesto en mi familia? Cassian tragó saliva con dificultad y se agachó hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de ella. Y esos ojos oscuros y fríos que toda la ciudad temía, ahora brillaban húmedos bajo las luces fluorescentes del pasillo de la escuela. La miró y dijo, con la voz más baja de lo habitual, porque se le había hecho un nudo en la garganta:
Sí, Poppy, está bien. Ella le rodeó el cuello con los brazos. Esas manitas diminutas lo sujetaban con tanta fuerza que podía sentir los latidos de su corazón contra su pecho. Y él se levantó con ella en brazos, de pie en un pasillo de preescolar que olía a lápices de cera, con el sonido de niños en algún lugar a lo lejos. Y por primera vez en 36 años de vivir dentro de un imperio de cristal y acero, Cassie Moretti sintió que pertenecía a algún lugar. En el camino a casa, Poppy se durmió en el asiento trasero, y el dibujo yacía a su lado en el asiento, entre los archivos del puerto y los contratos de envío que Tomás había dejado en el coche. Cassian miró por el espejo retrovisor y vio el dibujo de cera apoyado de forma desigual sobre documentos que valían millones. Y supo, con el mismo instinto frío que había usado para sobrevivir en este mundo durante 25 años, que estaba cayendo en algo sin plan de escape. Algo que Don Enzo habría llamado debilidad. Algo que sus enemigos llamarían oportunidad. Pero algo que la niña de 6 años en el asiento trasero llamaba con las dos palabras más simples del mundo. Familia. Esa noche, después de que Cassian se fuera a su habitación y el ático se sumiera en el silencio, Poppy se sentó en la cama en la pequeña habitación del ala trasera. Su pie vendado apoyado en una almohada, sus ojos brillando como los de una niña que acababa de recibir el mayor regalo de su vida. Y le dijo a Mary con una voz rebosante de emoción, del tipo que no sabe cómo contenerse porque tenía 6 años y los niños de 6 años no saben cómo contener la alegría. Mami, hoy le enseñé al señor Moretti mi dibujo, el que dibujé en la escuela. Te dibujé a ti, a mí y a él, y escribí mi familia arriba. Y él lo vio y dijo que estaba bien. Dijo que está bien que él esté en nuestra familia. Mary estaba doblando toallas y sus manos se detuvieron a mitad del movimiento. Sus dedos se apretaron alrededor del algodón blanco y sintió que el suelo bajo sus pies se inclinaba, como si alguien acabara de quitar un ladrillo de los cimientos que había pasado 6 semanas tratando de construir. Dejó la toalla, se arrodilló frente a Poppy, la tomó por sus pequeños hombros e intentó mantener la voz lo más calmada posible, aunque algo dentro de ella se estaba abriendo. Poppy, escúchame. El señor Moretti no es de la familia. Es un hombre muy amable que nos ayudó cuando no teníamos a dónde ir, y estamos agradecidas. Pero vivimos aquí porque él nos ayudó. Eso es todo, ¿vale? Poppy miró a su madre, inclinando la cabeza hacia un lado como siempre hacía cuando intentaba entender algo con lo que no estaba de acuerdo. Luego habló con una voz tan suave y tan exacta que fue casi cruel. Porque los niños no saben que la verdad puede cortar más profundo que un cuchillo. Pero él me toma de la mano todas las noches cuando practico caminar. Y tú sonríes cuando hablas de él. Mami, te veo sonreír incluso cuando dices que es demasiado diferente a nosotros. Incluso cuando le dices a Renata que solo es tu jefe. Sonríes diferente, como cuando comes chocolate. Mary miró a su hija y todo lo que quería decir se le atascó en la garganta porque la niña tenía razón. Razón en cada palabra. Y no podía luchar contra la verdad mintiéndole a una niña que la había visto llorar en la oscuridad suficientes veces como para saber la diferencia entre cuando su madre fingía y cuando era verdaderamente feliz. Abrazó a Poppy y no dijo nada más. Y la verdad que había intentado enterrar durante semanas, ahora había recibido un nombre de la boca de una niña de 6 años. Y una vez que la verdad tiene nombre, nunca vuelve a la oscuridad. Al mismo tiempo, en el estudio, Cassian clavó el dibujo de mi familia en el tablero de corcho, justo al lado del retrato que Poppy había dibujado la semana anterior. Y ahora los dos dibujos de cera ocupaban una esquina del tablero, entre mapas de puertos de embarque y contratos. Y él dio un paso atrás y los miró bajo el cálido resplandor de la lámpara de escritorio, su rostro inexpresivo. Pero su mano descansó sobre el dibujo por un segundo antes de apartarse. Solo un segundo, pero lo suficiente como para que cualquiera que lo viera hubiera entendido que no era el gesto de un empleador mirando la obra de arte de la hija de una sirvienta. No tuvo mucho tiempo para quedarse allí, porque el sonido de pasos pesados se acercó por el pasillo. Y cuando la puerta del estudio se abrió, don Enzo Moretti entró sin llamar, porque en la casa de los Moretti no había puerta que se le cerrara. Don Enzo tenía 65 años.
su pelo plateado peinado hacia atrás, su rostro surcado por la edad, pero cada línea parecía una cicatriz tallada por el poder. Y sus ojos estrechos recorrieron la habitación con la costumbre de un hombre que lo había controlado todo durante 40 años. Su mirada se detuvo en el tablero de corcho, en los dos dibujos de cera, en las palabras torcidas, mi familia, escritas por la mano de una niña. Y entrecerró los ojos, sin hablar de inmediato, solo entrecerrándolos de la manera que Cassian conocía desde la infancia como más peligrosa que gritar. Luego habló, su voz plana. ¿Qué es esto? Cassian respondió sin dudar. Un dibujo de una niña. Don Enzo miró a su hijo, luego de nuevo al dibujo, luego a su hijo otra vez y dijo secamente. Asegúrate de que siga siendo así. El acuerdo con los Marchetti necesita toda tu atención. El padre de Bianca espera una respuesta sobre el compromiso. Cassian no discutió, no asintió, no dijo nada en absoluto. Solo se quedó allí hasta que su padre se dio la vuelta y salió del estudio. Sus pasos se desvanecieron lentamente por el pasillo de mármol. Cuando los pasos se fueron, cuando las puertas del ascensor se cerraron, cuando el coche de Don Enzo había abandonado el edificio, Cassian se volvió hacia el tablero de corcho y miró el dibujo que su padre acababa de ordenarle indirectamente que quitara. Y levantó la mano, no para quitarlo, sino para alisar la esquina enrollada del papel. Luego lo clavó más firmemente en su lugar, justo donde había estado, en el mismo punto exacto. El dibujo de mi familia seguía colgado junto a los mapas del puerto. Fue el primer acto de desafío de Cassian Moretti contra su padre. No con palabras, no con dinero, no con poder, sino con un dibujo de cera y la decisión de no quitarlo. Y en el mundo de los Moretti, donde la lealtad se medía por la obediencia absoluta, incluso la elección más pequeña podía llevar a las mayores consecuencias. Al día siguiente, nadie mencionó el dibujo, no porque se hubiera olvidado, sino porque ambos sabían que mencionarlo significaría nombrar lo que se estaba desarrollando entre ellos, y ninguno de los dos estaba preparado para eso. Por la mañana, cuando Mary puso la bandeja del desayuno en la mesa del patio, Cassian dijo, «Gracias, como siempre hacía». Pero sus ojos se detuvieron en su rostro un segundo más de lo habitual, y ese único segundo fue suficiente para que el calor subiera a las mejillas de Mary. Ella bajó la cabeza y respondió, «De nada, señor», con una voz que tembló ligeramente en la última nota, un temblor que esperaba que él no hubiera oído, aunque sí lo hizo. Durante todo el día solo hablaron dentro de la zona segura. ¿Cómo era el horario de limpieza de esta semana? ¿Qué comestibles había que comprar? Si alguien debía llamar a un técnico para revisar el aire acondicionado del salón. Cada frase se mantuvo fiel a su significado superficial, pero llevaba el peso de algo no dicho debajo. Como dos personas hablando en un código que ambos podían descifrar, aunque ninguno lo admitiría. Cassian preguntó, «¿Cómo está el tobillo de Poppy hoy?» Y Mary respondió, «Mucho mejor, señor. Ya camina sin ayuda». Y ambos sabían que la pregunta real no era sobre el tobillo de Poppy, así como la respuesta real no era sobre si la niña podía volver a caminar. Pero era todo lo que cualquiera de los dos se permitiría decir. Poppy, con sus ojos de 6 años que veían a través de todo lo que los adultos intentaban ocultar, notó el cambio de inmediato. Su madre se volvía más silenciosa cada vez que el señor Moretti estaba cerca, más cuidadosa, nunca mirándolo directamente a los ojos. Y el señor Moretti ya no sonreía tan libremente cuando ella hacía una broma si mamá estaba en la habitación. Esa tarde, mientras Mary cepillaba el pelo de Poppy antes de dormir, la niña preguntó con la vocecita que Mary reconocía al instante como la que Poppy usaba cuando temía haber hecho algo malo. «Mami, ¿hice algo malo con el dibujo?» Mary dejó de cepillar, miró a su hija en el espejo y respondió suavemente, «No, cariño, solo fuiste demasiado honesta». Poppy se quedó en silencio unos segundos, pensando de la manera en que piensan los niños de 6 años, directa, sin filtros, sin dar rodeos a la verdad. Luego preguntó de nuevo, «¿Es porque crees que no eres lo suficientemente buena para él?» La pregunta golpeó a Mary más profundamente de lo que hubiera creído posible.
más profundo que los insultos del personal de cocina la semana anterior, más profundo que la bofetada de Travis, porque venía de la boca de su hija, y era verdad, tan cierto que por 2 segundos no pudo respirar. Acarició el pelo de Poppy, forzó una sonrisa en sus labios y dijo, «No hablemos más de eso, ¿vale?» Luego le besó la frente, apagó la luz y se acostó a su lado en la oscuridad. Pero la oscuridad no podía ocultar la verdad. Mary yacía allí, escuchando la respiración constante de Poppy, mirando el techo blanco pálido, borroso por la luz de la ciudad que se filtraba por la ventana. Y por primera vez se admitió a sí misma lo que había pasado semanas tratando de negar. Amaba a Cassian Moretti, no el tipo de amor de las películas, no un sueño de Cenicienta, no porque fuera rico, o porque el ático fuera enorme, o porque fuera guapo. Aunque era guapo, lo amaba porque se disculpó cuando nadie miraba, porque cargó a Poppy cuando se cayó y su rostro se puso pálido como si él mismo sintiera el dolor, porque hizo una llamada a medianoche para que alguien encontrara a Travis Delaney para proteger a una niña que ni siquiera era suya, porque clavó un dibujo de cera en el mismo tablero que contenía contratos multimillonarios. Ese amor había llegado lentamente, dolorosamente y de verdad. No brillante, no romántico, solo la acumulación de cientos de pequeños detalles, cada uno quitando otra capa del muro que había construido alrededor de su corazón desde el día en que Travis levantó la mano por primera vez. Yacía allí en la oscuridad con ambas manos sobre el pecho y susurró una oración con una voz que solo ella podía oír. Dios, si este amor no es tuyo, si no está destinado a ser, entonces quítalo de mi corazón. Por favor, porque no puedo llevarlo y sobrevivir. Pero Dios permaneció en silencio, y su corazón todavía dolía, y supo que no dormiría esa noche. En los días que siguieron, el personal del ático susurraba más a menudo y con más saña, sin molestarse ya en ocultarlo. Mary los oía cuando pasaba por el lavadero, cuando entraba en la cocina antes de que tuvieran tiempo de parar. Frases como, «está usando a la niña para atraparlo», el clásico movimiento de una cazafortunas. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que esté en su cama? Agujas clavadas en su espalda. Pero esta vez no se enfrentó a ellos, porque esas palabras no iban dirigidas a Poppy, iban dirigidas a ella, y ya no tenía la energía para luchar por sí misma. Solo bajó la cabeza, siguió trabajando y fingió no oír. Luego, una tarde, después de que Poppy se durmiera, llamaron suavemente a la puerta del dormitorio. Mary abrió y encontró a Renata de pie allí. No traía toallas ni leche caliente como la primera noche. Solo estaba de pie con ambas manos cruzadas frente a ella. Su rostro severo, pero sus ojos contenían algo que Mary reconoció como preocupación real. Renata entró, se sentó en el borde de la cama y habló en voz baja y mesurada, como si sopesara cada palabra antes de soltarla. «Este lugar es frío, querida. Siempre ha sido frío, pero una vez que empieza a calentarse, la gente se asusta, el personal, los aliados, la familia, todos». Hizo una pausa y miró a Mary directamente a los ojos. Vi a su madre enamorarse en esta familia. Lucia era buena, amable y fuerte, y no terminó bien. Así que, protégete a ti misma y protege a tu hija. Luego se levantó, salió y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Y Mary se sentó sola en la habitación, absorbiendo la advertencia palabra por palabra, comprendiendo que Renata no le estaba diciendo que no tuviera miedo. Le estaba diciendo que temiera a lo correcto. Y lo más peligroso en esta casa no era la oscuridad, ni las armas ni los tratos hechos en medio de la noche, sino lo que sucedía cuando el lugar más frío de todos comenzaba a calentarse. Bianca Marchetti llegó el sábado por la tarde de la 7ª semana sin anunciarse, sin necesidad de anunciarse. Porque en el mundo de familias como los Marchetti y los Moretti, la hija del aliado más importante no necesitaba una cita para entrar en la casa. Llegó en un Porsche blanco, sus Louis Vuitton de suela roja golpeando el suelo de mármol como redobles de tambor, un bolso Chanel negro colgando de su codo, un lápiz labial rojo impecable en su boca estrecha, un largo cabello negro cayendo liso como una cortina de seda.
y el aroma de un perfume caro se extendió por el pasillo antes de que hubiera cruzado completamente el umbral. Cassian, cariño, dijo, su voz dulce y aguda al mismo tiempo. Luego lo rodeó con sus brazos con la fácil intimidad de una mujer acostumbrada a tocarlo. Acostumbrada lo suficiente como para no necesitar permiso. Y Cassian dejó que lo abrazara, pero no le devolvió el abrazo. Solo le dio una ligera palmada en la espalda antes de apartarse, su rostro ilegible. Bianca se movió por el salón con la mirada de alguien que inspecciona una futura propiedad. Pasó junto a Renata con un gesto descuidado, junto a Tomás como si no existiera. Y cuando llegó a la cocina y vio a Mari apilando platos, se detuvo. Inclinó la cabeza, la miró de arriba a abajo con unos ojos marrones brillantes que no contenían calidez alguna y preguntó, «Ah, eres la nueva, la del servicio». Mari colocó el último plato en el escurridor, se dio la vuelta, miró directamente a los ojos de la mujer que estaba frente a ella. Una mujer que llevaba puesto más de lo que Mari ganaba en un año, y respondió, «Soy Mari». Bianca sonrió, el tipo de sonrisa que curva la boca mientras deja los ojos fríos. El tipo de sonrisa que las mujeres usan para decirles a otras mujeres que no vale la pena recordarlas. Claro. Luego se volvió hacia Cassian, que estaba de pie en la puerta del salón, y preguntó con una voz ligera en la superficie, pero puntiaguda por debajo. ¿Desde cuándo dejas que el servicio traiga niños a tu casa? Vi el dibujo de un niño en la nevera. Cassian miró a Bianca, su rostro sin cambios, su voz plana. «¿Desde que es mi casa?» Bianca se rió, el tipo de risa que ocultaba algo más afilado debajo. Luego deslizó su mano por el brazo de él y lo llevó hacia el salón. Y Mari permaneció de pie en la cocina, su mano aferrada al borde del mostrador de acero inoxidable. Escuchando el clic de los Louis Vuitton de Bianca desvanecerse por el pasillo y sintiéndose cada vez más pequeña que el apartamento del sótano en la zona sur, más pequeña que su propia sombra en el suelo de mármol. La cena esa noche se sirvió en la terraza de la azotea, con vistas a todo el horizonte de Chicago brillando bajo el cielo nocturno de invierno. Una mesa para dos, velas, vino tinto y copas de cristal. Y Bianca sentada frente a Cassian, hablando de su verano en Amalfi el año anterior. Sobre la exposición de arte contemporáneo que patrocinó en el distrito de las Galerías. Sobre el acuerdo que su padre estaba discutiendo con Don Enzo sobre los dos puertos del sur. Todo ello perteneciente a un mundo en el que Mari no tenía lugar. Mari sirvió en silencio, colocando platos, sirviendo vino, arreglando servilletas. Cada movimiento preciso como una maquinaria, porque no permitiría que sus manos temblaran. No permitiría que sus ojos se detuvieran en Cassian demasiado tiempo. No permitiría que una sola cosa en su rostro revelara que cada risa de Bianca la cortaba como fragmentos de cristal de esa noche en Bello. Pero hubo un momento en que Mari puso el plato principal frente a Cassian y dio un paso atrás. Y los ojos de él se levantaron del plato hacia ella, solo por un segundo, sin decir nada. Pero ese segundo contenía algo que ambos entendían y ambos temían. Y Bianca, una mujer que había vivido en el mundo del poder el tiempo suficiente para leer cada señal, por pequeña que fuera, lo captó. La sonrisa en su boca desapareció por un brevísimo instante, tan rápido que una persona normal no lo habría notado. Pero Mari lo notó porque estaba mirando. Y en ese instante vio algo en los brillantes ojos marrones de Bianca Marchetti, más frío que el hielo. Algo que más tarde entendería que era un peligro real. Mari dejó la terraza, volvió a la cocina a lavar los platos, luego regresó a su habitación. Y cuando se estaba poniendo el pijama, Poppy, que debería haber estado dormida desde las 8, se sentó en la cama. Miró a su madre con los ojos muy abiertos en la oscuridad y susurró, «Mami, esa señora que vino hoy, huele muy caro, pero no sonríe con los ojos. Cuando sonríe, sus ojos se quedan fríos como las ventanas cuando nieva afuera». Luego inclinó la cabeza y añadió, «Tú sonríes con los ojos, mami. Incluso cuando estás triste, tus ojos todavía sonríen un poquito». Mari se sentó en el borde de la cama, arropó a su hija con la manta, le besó la frente y no dijo nada porque no confiaba en poder hablar sin llorar.
La niña tenía razón y había dicho justo lo que Mary necesitaba oír y también lo que más dolía, porque Bianca Marchetti no era solo una invitada a cenar. Era la hija de Don Marchetti. Era una pieza en el acuerdo de 100 millones entre dos familias. Era el futuro que Don Enzo había planeado para Cassian mucho antes de que Mary supiera que este ático existía. Y comparada con ese futuro, un futuro arreglado con poder y dinero, Mary Marisol Delaney, una madre soltera de la zona sur, era solo una mujer que fregaba voluntariamente los suelos de una casa de cristal que nunca sería verdaderamente suya. Bianca Marchetti no era el tipo de mujer que perdía el sueño por los celos. Era del tipo que perdía el sueño haciendo planes. En el momento en que terminó la cena en la terraza, después de captar ese único segundo en que los ojos de Cassian se desviaron hacia Mary, Bianca se fue a casa e hizo lo que mejor sabía hacer. Investigó. A través de una de las muchas conexiones tejidas en la vasta red de los Marchetti, contrató a alguien para que investigara a Mary. Y en solo unos días, lo que obtuvo fue suficiente para construir una historia perfecta. Marisol Delaney, 27 años, madre soltera, una vez maltratada por su exmarido, Travis Delaney. Vivía en un apartamento en un sótano en la zona sur, trabajando en turnos de noche como ayudante de cocina en uno de los restaurantes fachada de la familia Moretti. Sin título universitario, sin familia, nada en absoluto excepto una hija de 6 años y un pasado lleno de cicatrices. Bianca leyó el expediente y sonrió, porque en su mundo, una mujer con un historial así viviendo en el ático de Cassian Moretti solo podía significar una de dos cosas, y ambas podían convertirse fácilmente en armas. Pero un expediente no era suficiente. Bianca necesitaba imágenes. Se puso en contacto con alguien que conocía en la red de seguridad del edificio de la Costa Dorada. No era gente de Cassian, sino un empleado que gestionaba el sistema de cámaras compartido del edificio. Alguien que la familia Marchetti había colocado allí hacía mucho tiempo, precisamente para el tipo de ocasión que ahora había llegado. De ese sistema, Bianca obtuvo 2 grabaciones. La primera era un video de una cámara del pasillo que mostraba a Cassian llevando a Poppy después del accidente en las escaleras. Sostenía a la niña en brazos, su rostro pálido, su boca moviéndose con palabras que no se podían oír pero que claramente eran de preocupación. Luego la sentaba en el sofá, le acariciaba el pelo, y desde ese ángulo de cámara, la escena parecía exactamente la de un padre llevando a su hija herida. Cualquiera que lo viera habría pensado que eran padre e hija. La segunda era la grabación de las 2 de la mañana, la que Mary nunca supo que existía. La mostraba caminando por la zona del salón, deteniéndose, agachándose para recoger la carpeta que se había caído al suelo. Y cuando se editaba cuidadosamente, eliminando la parte en la que la volvía a colocar justo donde estaba, el clip parecía mostrar a una mujer tomando en secreto documentos confidenciales de la sala de reuniones de un jefe de la mafia en mitad de la noche. 2 clips, 2 historias, y Bianca las unió en una narrativa doble perfecta. Cassie Moretti criando en secreto a una niña con la empleada, más la misteriosa empleada accediendo a documentos internos de la familia. Espía o cazafortunas, envió todo a un conocido bloguero de cotilleos de Chicago a través de un teléfono desechable comprado en efectivo. Sin nombre, sin rastro. Junto con el expediente de Mary y un único mensaje corto. Pensé que esto podría interesarte. Luego destruyó el teléfono, se lavó las manos, se pintó las uñas de nuevo y se fue a dormir. Con las manos limpias, la conciencia tranquila, porque en la mente de Bianca Marquette no estaba destruyendo a nadie, solo estaba protegiendo lo que le pertenecía. Los videos explotaron el lunes por la mañana de la semana siguiente, como bombas lanzadas en agua tranquila. El blog de Cotilleos publicó primero con un titular sensacionalista y capturas de pantalla de las grabaciones. Luego Twitter lo recogió, luego los sitios de noticias de Chicago, y luego se extendió como aceite sobre el agua, demasiado rápido para que nada pudiera detenerlo. Al mismo tiempo, como si el universo estuviera tratando de encajar todas las piezas en la tormenta más perfecta posible,
Uno de los padres de la escuela de Poppy reconoció el reloj Patek Philippe en el dibujo de mi familia colgado en el pasillo, porque el marido de ese padre había hecho negocios una vez con los Moretti y conocía bien ese reloj distintivo. El padre tomó una foto del dibujo y la publicó en las redes sociales con una leyenda que decía que la hija de alguien había dibujado a Cassian Moretti como su padre en el preescolar. El inocente dibujo de cera de Poppy, el que había hecho por amor y desde el mundo de los sueños de una niña de 6 años, se convirtió en una segunda prueba. Y cuando se combinó con las grabaciones de video, el titular oficial apareció en todas las páginas de cotilleos de Chicago. Mujer misteriosa en el ático de Moretti. Amante, espía o ambas cosas. Junto a él estaban la foto de Mary, el dibujo, la captura de pantalla de Cassian llevando a Poppy y la imagen de la grabación de las 2 de la mañana. Los enemigos de Moretti, los mismos hombres que habían enviado ese mensaje a Bello esa noche, aprovecharon el escándalo de inmediato y lo usaron como un arma. Difundieron la palabra de que si Cassian Moretti no podía controlar su propia casa, ¿cómo podría controlar un imperio? Que se estaba debilitando por una mujer, que ahora era el momento de presionar más. Renata llamó a Mary a la cocina al mediodía. Su rostro más severo de lo habitual, su voz no fría, pero con el peso de una orden. Quédate en el ala trasera de ahora en adelante. No vengas a las áreas principales. Deja que los demás se encarguen de la cocina y el comedor. Esto es por tu propio bien. No era un castigo y tampoco era protección. Era silencio. El tipo de silencio que Mary sabía que era el peor, porque no le decía dónde se encontraba. Ella asintió y volvió a la habitación. Y al pasar por la sala del personal, vio a una de las ayudantes de cocina sosteniendo un teléfono y mirando algo. Y cuando Mary pasó, la mujer apartó la pantalla, pero no lo suficientemente rápido. Mary vislumbró su propio rostro borroso de la grabación de seguridad, colocado junto a la imagen del dibujo de mi familia de Poppy, bajo un titular que preguntaba si era una amante o una espía. Siguió caminando, no se detuvo, no dijo una palabra. Pero cuando volvió a la habitación, cerró la puerta y miró a Poppy sentada en la cama dibujando. Y la niña levantó la vista y preguntó, «Mami, ¿por qué estás tan pálida?» Mary se sentó, abrazó a su hija, y todo lo que había mantenido unido todo el día se desmoronó en silencio. Porque el dibujo que su hija había creado con lápices de cera gastados y queridos, el dibujo donde había escrito «Mi familia», en grandes letras de imprenta torcidas, con toda la fe de una niña de 6 años, que creía que la familia era algo que se podía crear con amor y esperanza, ese dibujo estaba ahora en el titular de todas las páginas de cotilleos de Chicago. Y Mary no tenía idea de cómo proteger a su hija del mundo cuando la propia inocencia de esa niña se había convertido en un arma en manos de alguien a quien ni siquiera había conocido. La llamada llegó a las 7 de la mañana siguiente, no de un número desconocido, sino del número que Cassian sabía que no dejaba lugar a elección cuando aparecía en su pantalla. Don Enzo Moretti. La voz de su padre fue breve, solo 2 frases. Lake Forest, ahora. Luego la línea se cortó. Cassian condujo a la finca de Lake Forest en silencio. Sin música, sin llamadas telefónicas, solo ambas manos en el volante y la mandíbula apretada porque sabía exactamente lo que le esperaba allí. Don Enzo estaba de pie en el estudio de la finca, una copia del Chicago Tribune extendida sobre el escritorio de roble. La página de cotilleos abierta en la fotografía de Mary. La fotografía del dibujo de mi familia de Poppy y el titular que toda la ciudad ya había leído. No invitó a su hijo a sentarse. Solo golpeó el periódico con la palma de la mano y dijo, «Nos estás haciendo parecer débiles». El acuerdo con los Marchetti se tambalea porque el padre de Bianca me llamó esta mañana preguntando si su hija está siendo humillada en público. Nuestros aliados están cuestionando tu juicio. Nuestros enemigos huelen sangre. Luego cogió su teléfono, abrió la grabación de las 2 de la mañana que ya se había extendido por internet. El clip de Mary agachándose para recoger la carpeta en el pasillo y dijo, «Y esto es un riesgo de seguridad. Si hizo algo o no, no importa.
Lo que importa es cómo se ve. Y parece que dejaste que una extraña accediera a material clasificado en tu propia casa. Cassian se quedó quieto. No discutió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que con Don Enzo, discutir mientras estaba enfadado era como echar gasolina al fuego. Y había aprendido esa lección a base de sangre y huesos desde que tenía 11 años. Don Enzo se acercó a su hijo. Su voz bajó de tono, pero se agudizó al hacerlo. Deshazte de ella. Envíala lejos. Págale. No me importa cómo, pero si no lo haces tú, lo haré yo. Y esta vez no seré cortés. Cassian miró a su padre, no dijo nada, luego se dio la vuelta y se fue. Condujo de vuelta al ático, y cuando se sentó en el estudio mirando el dibujo de mi familia, todavía clavado en el tablero de corcho junto a los mapas del puerto, sintió el peso de ese dibujo de cera más pesadamente que cualquier contrato que hubiera firmado. Más pesadamente que el propio acuerdo de 100 millones con los Marchetti, porque llevaba el peso de algo que el dinero no podía medir y el poder no podía comprar. Pero Don Enzo no era un hombre que esperara. No creía que su hijo hiciera lo que había que hacer porque había visto el dibujo en el tablero de corcho. Había visto cómo Cassian se negaba a quitarlo cuando se lo ordenaron. Y entendió que su hijo se le estaba escapando de las manos por una mujer y una niña, tal como él mismo se había escapado una vez por Lucía 30 años antes. Y sabía cómo terminaba esa historia. Esa tarde, cuando Cassian salió del ático para una reunión con abogados en el centro, Don Enzo vino en persona. Entró en el ático usando el código privado que aún conservaba. Caminó directamente por el pasillo y encontró a Mary en la cocina. Estaba lavando los platos de espaldas a la puerta. Y cuando oyó los pasos pesados, tan diferentes a los de cualquier otra persona que conociera en esa casa, se dio la vuelta y vio a Don Enzo Moretti de pie en la puerta de la cocina. 65 años, pelo plateado, su rostro surcado por las arrugas del poder. Sus ojos estrechos se posaron en ella con la calma de un hombre que había juzgado el destino de cientos de personas y no había perdido el sueño por ninguna de ellas. Se sentó en la silla frente a la mesa de la cocina, colocó ambas manos sobre la superficie y habló con una voz plana, sin subidas ni bajadas. Pareces una chica inteligente, Marisol. Así que lo haré simple. $100,000 en efectivo. Coges a tu hija y desapareces. Nueva ciudad, nuevo nombre, ningún contacto con mi hijo. Nunca. Mari se quedó allí, con las manos aún mojadas del agua de los platos, su delantal salpicado de espuma de jabón, y miró al hombre sentado frente a ella, y entendió que esto no era una oferta, era una sentencia. Tragó saliva con dificultad y preguntó, ¿y si digo que no? Don Enzo sonrió, el tipo de sonrisa que ya había visto en la cara de Bianca, la que nunca llegaba a los ojos. Entonces no puedo garantizar que esta ciudad siga siendo cómoda para ti y tu pequeña. Y esa grabación tuya acerca de los documentos de mi hijo, a las 2 de la mañana, puede contar una historia muy diferente al FBI o a gente mucho peor que el FBI. Era una doble amenaza, peligro físico y peligro legal, envuelta en una voz tan suave como si la estuviera invitando a tomar el té. Y Mary reconoció ese lenguaje. Lo había oído de Travis cuando dijo que si se iba, encontraría a Puppy. Lo había oído del casero cuando dijo 7 días. Lo había oído toda su vida de hombres que creían que el poder les daba derecho a decidir quién podía quedarse y quién tenía que irse. Mary se miró las manos, ambas mojadas, rojas por el agua caliente, la piel agrietada en las yemas de los dedos por el jabón y el invierno. Manos que habían lavado miles de platos, cambiado miles de pañales, sostenido a Poppy en la oscuridad cuando no quedaba nada más que amor. Protegido a su hija bajo una mesa de acero inoxidable mientras los disparos resonaban en el aire. Y supo que esas manos nunca aceptarían el dinero de Don Enzo Moretti. Levantó la cabeza, lo miró directamente a los ojos y dijo con una voz que no tembló, aunque su corazón martilleaba contra sus costillas: «Me iré. No por su dinero, por mi hija». Luego se levantó, se desató el delantal,
Lo colocó sobre la mesa junto a la silla donde estaba sentado don Enzo y salió de la cocina con la espalda recta, sin mirar atrás. Don Enzo se quedó quieto y la vio irse. Y en el rostro que había juzgado cientos de destinos sin pestañear, hubo un destello de sorpresa, pequeño pero real, porque en 65 años de vivir en un mundo que había construido con dinero y miedo, no había conocido a muchas personas que pudieran rechazar $100,000 con las dos manos aún mojadas del agua de los platos y unos ojos que no suplicaban. Mary no durmió esa noche. Yacía junto a Poppy, que dormía profundamente, mirando el techo blanco de la pequeña habitación en el ala trasera. El mismo techo que había mirado por primera vez 7 semanas antes, cuando entró con un delantal manchado de sangre y una niña temblorosa en sus brazos. Y supo que esa noche sería la última vez que lo miraría. No lloró. Sus lágrimas se habían secado en el momento en que don Enzo salió de la cocina esa tarde. Lo que quedaba dentro de ella ahora era solo la fría claridad de alguien que había tomado una decisión y no se permitiría reconsiderarla. A las 4 de la mañana, mientras el ático yacía en completa oscuridad y Chicago más allá de las paredes de cristal no era más que un puñado de luces borrosas en la niebla invernal, se sentó y comenzó a empacar. La vieja mochila que había traído consigo esa primera noche todavía estaba debajo de la cama, y metió en ella 2 mudas de ropa para ella y para Poppy. La caja de lápices de cera de Poppy, que la niña nunca perdía de vista, y la fotografía de las dos tomada en el servicio de Navidad de la iglesia de la zona sur el año anterior, la única foto que tenía en la que ambas sonreían. No se llevó ni una sola cosa del ático, ni toallas, ni un abrigo cálido, ni $1, porque le había dicho a don Enzo que no se iba por su dinero, y lo demostraría saliendo de este lugar exactamente como había entrado, con las manos vacías y una niña. No le dejó una carta a Cassian. Lo había pensado durante 3 horas mientras yacía mirando el techo. Pensó en escribir en una hoja de papel que su padre había venido y las había amenazado a ella y a Poppy, que no tenía otra opción, que lo sentía. Pero cada vez que imaginaba a Cassian leyendo esas palabras, veía lo que sucedería después. Se enfrentaría a don Enzo. La familia se rompería. El acuerdo con los Marchetti se derrumbaría. Y Cassian se vería obligado a elegir entre el imperio que había pasado toda su vida construyendo y la mujer que fregaba sus suelos. Una mujer que conocía desde hacía menos de 2 meses. Y ella no quería ser la razón por la que otra familia se hiciera añicos. No quería que Poppy creciera sabiendo que su madre se había convertido en la causa de que el único hombre bueno que había conocido lo perdiera todo. El silencio era la única protección que aún podía darle, aunque significara que él nunca sabría la verdadera razón. Levantó a Poppy en sus brazos. La niña estaba medio despierta, medio soñando, sus ojos apenas abiertos en la oscuridad, y preguntó con una voz somnolienta, pero lo suficientemente clara como para clavarse en el pecho de Mary como una cuchilla. «Mami, ¿a dónde vamos?» Mary forzó una sonrisa en sus labios, aunque nadie podía verla en la oscuridad. «A casa, cariño». Poppy se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo con una voz más pequeña, la voz de una niña que intenta entender algo que una niña nunca debería tener que entender. Pero pensé que esta era nuestra casa ahora. Esa frase casi mató a Mary. Abrazó a Poppy con más fuerza, le besó la coronilla y no respondió porque no había respuesta que pudiera dar sin romperse. Se echó la mochila al hombro, mantuvo a Poppy en brazos y salió al oscuro pasillo que conducía a la puerta de servicio en la parte trasera del ático. La misma puerta por la que había entrado 7 semanas antes con el delantal torcido y el terror en los ojos. Y ahora se iba por esa misma puerta con la misma vieja mochila y un corazón más pesado que cualquier cosa que hubiera llevado jamás. Tomás estaba al final del pasillo, apoyado en la pared, despierto, aunque técnicamente estaba fuera de turno, porque Tomás nunca estaba realmente fuera de turno. Y vio a Mary pasar con Poppy en brazos, vio la mochila, vio sus ojos en la oscuridad y quiso decir algo. Mary pudo verlo en la forma en que se inclinó un poco hacia adelante, en la forma en que su boca se abrió y luego se cerró de nuevo. Pero al final, Tomás no dijo nada.
Porque en este mundo, un protector sabe cuándo el silencio es parte del trabajo. Y este era uno de esos momentos. Cuando Mary dobló la última esquina antes de la salida, vio a Renata de pie allí, como si lo hubiera sabido, como si hubiera estado esperando, una taza de té ya fría en sus manos, su rostro severo, pero sus ojos húmedos, aunque no lloraba porque Renata no era el tipo de mujer que lloraba delante de nadie. Miró a Mary, miró a Poppy en sus brazos, miró la mochila y dijo suavemente, «Él vendrá a buscarte». Mary se detuvo, la miró y dijo con una voz que se mantenía firme solo por la fuerza, «Por favor, no le digas por qué». Renata la miró durante un largo momento, tan largo que Mary pudo sentir a la mujer sopesando la lealtad a Cassian contra la promesa que se le pedía que hiciera a la mujer que tenía delante. Luego, Renata asintió, un asentimiento pesado que le dijo a Mary que estaba asintiendo en contra de sus propios instintos, porque quería contarle todo a Cassian. Pero entendió que a veces proteger a alguien significa guardar el secreto que no quieren que se descubra. Mary salió por la puerta, bajó por el ascensor de servicio y salió a la calle a las 4:20 de la mañana. Chicago estaba completamente a oscuras y hacía tanto frío que su aliento se volvía blanco en el momento en que salía de su boca. Caminó 2 manzanas hasta la parada del autobús nocturno, con Poppy ya dormida de nuevo sobre su hombro, todavía aferrada a la caja de lápices de cera por instinto, incluso en sueños. Y cuando llegó el autobús nocturno a Bridgeport, casi vacío a esa hora, subió a bordo. Tomó un asiento en la parte de atrás, apoyó la cabeza de Poppy en su regazo y miró por la ventana. El autobús avanzó, y a través del cristal sucio empañado por el aliento y el frío, vio cómo las luces de la Costa Dorada se hacían más pequeñas detrás de ella. Los altos y brillantes edificios de cristal retrocediendo centímetro a centímetro, cada vez más pequeños, como estrellas que se apagan una a una en el cielo nocturno, hasta que desaparecieron por completo tras una curva, y todo lo que quedó fue la oscuridad de las calles de la zona sur que conocía de memoria. Mary miró a Poppy, que dormía en su regazo, le acarició el pelo y no lloró porque ya había llorado suficiente. Y lo que quedaba dentro de ella ahora no eran lágrimas, sino la cruel claridad de alguien que entendía que en el mundo de Cassian Moretti, el amor era una debilidad, y la debilidad en ese mundo hacía que la gente muriera. Cassian supo que algo andaba mal en el momento en que abrió los ojos el lunes por la mañana. No por algún sonido extraño, sino por la ausencia de sonido. La ausencia de los ligeros pasos de Mary en el pasillo a las 5 de la mañana. La ausencia del agua corriendo de la cocina mientras ella hacía café. La ausencia del aroma a lavanda del limpiador de suelos que usaba cada mañana. Salió al pasillo. La cocina estaba fría, sin luces, sin olor a café. La bandeja del desayuno en la mesa del patio estaba vacía, y el silencio que cubría el ático no era el silencio ordinario de la madrugada, era el silencio de la ausencia, el tipo de silencio más pesado que el ruido. Caminó rápidamente hacia el ala trasera, abrió la puerta de Mary y se quedó allí mirando una habitación tan limpia y vacía. Era como si nunca nadie hubiera existido allí. La cama hecha con pliegues afilados y pulcros. Ni un solo mechón de pelo, ni una marca de lápiz de cera, ni un rastro dejado por las 2 personas que habían vivido en ese espacio durante 7 semanas, excepto el tenue aroma a lavanda que aún persistía en la almohada, un aroma que desaparecería antes del mediodía. El café que Renata había preparado en la mesa de la cocina se había enfriado porque nadie lo había tocado. Y cuando Cassian se volvió hacia el estudio, lo único que quedaba de Mary y Poppy en todo el ático era el dibujo de Mi Familia, todavía clavado en el tablero de corcho. 3 personas, una casa con grandes ventanas, letras de imprenta torcidas, lápices de cera casi gastados, colgando junto a mapas de puertos y contratos multimillonarios como si perteneciera allí. Y ahora era lo único que aún lo hacía. Encontró a Renata en la cocina. Estaba de pie allí como si ya lo hubiera estado esperando. Una taza de té en las manos que él sabía que se había enfriado hacía mucho tiempo, porque Renata nunca bebía té frío, a menos que hubiera estado despierta toda la noche. ¿Dónde está?, preguntó, su voz controlada, aunque él mismo pudo oír la grieta en ella.
Se fue esta mañana. Fue su elección, respondió Renata, su rostro severo, sus ojos encontrándose directamente con los de él. ¿Por qué? Renata guardó silencio durante 3 segundos. Estaba sopesando la promesa que le había hecho a Mari contra su lealtad al niño que había ayudado a criar después de la muerte de su madre. Luego habló, no respondiendo a la pregunta, pero diciendo lo suficiente. Pregúntate quién visitó este ático ayer por la tarde mientras no estabas. Cassian se quedó quieto. No necesitó preguntar más. No necesitó que Renata dijera el nombre. Ayer por la tarde había ido a reunirse con abogados. Y ayer por la tarde, don Enzo le había dicho que tenía que deshacerse de ella. Y ayer por la tarde, ella todavía estaba aquí. Y esta mañana se había ido. Esta ecuación solo tenía una respuesta. Se quedó helado en medio de la cocina. Y por primera vez en su vida, Cassian Moretti sintió ira hacia su padre. No el tipo de ira nacida de desacuerdos estratégicos o discusiones de negocios, sino una ira que surgía del lugar más profundo de su pecho. El lugar donde el niño de 11 años al que se le prohibió llorar todavía estaba vivo y todavía recordaba. Y una opresión repentina se apoderó de su pecho. Una intensidad tan aguda que tuvo que agarrarse al borde del mostrador para mantener el equilibrio. Condujo a Lake Forest en 20 minutos, un trayecto que normalmente llevaba 40. Entró en la finca sin llamar, caminó directamente por el pasillo hasta el estudio donde don Enzo estaba sentado leyendo el periódico como cada mañana. Y no se sentó, no lo saludó, solo se paró frente a su padre y preguntó con una voz que apenas reconoció como suya, porque temblaba al final. ¿Qué le dijiste? Don Enzo dobló el periódico, lo dejó sobre el escritorio, se reclinó en su silla y respondió con la calma de un hombre convencido de que todo lo que hacía era correcto. Le di una salida. Fue lo suficientemente inteligente como para tomarla. Cassian miró a su padre, y lo que vio en esos ojos estrechos no fue crueldad, sino la certeza absoluta de que estaba protegiendo a su hijo. Y esa certeza era más peligrosa que cualquier amenaza, porque no podía ser movida por la razón. La amenazaste, dijo Cassian, su voz más baja. Ahora amenazaste a una niña. Don Enzo levantó una ceja. No lo negó, solo dijo, te protegí, como siempre he hecho. Y esa frase pronunciada con verdadero orgullo en su voz, fue lo que rompió la última presa que Cassian había mantenido en su lugar durante 25 años. Protegiste el nombre, dijo, y ahora su voz ya no temblaba. Se había vuelto de acero. No a mí, nunca a mí. Protegiste el nombre Moretti y el imperio Moretti y el legado Moretti, pero nunca me protegiste a mí. Don Enzo abrió la boca para responder, pero Cassian no lo dejó, porque por primera vez en su vida no dejó de hablar cuando su padre quería hablar. La noche que mamá murió, yo tenía 11 años y estaba llorando en el baño. Y tú me sacaste, me echaste agua fría en la cara y me dijiste que los hombres no lloran. No delante de los aliados. Nunca. Te creí. Pasé 25 años creyéndote. Construí todo sobre esa mentira. Cada trato, cada alianza, cada muro que levanté. Todo fue construido sobre la mentira de que no sentir te hace fuerte. Y ahora estoy en una casa que vale más de lo que la mayoría de la gente verá jamás. Y nunca me he sentido más vacío en toda mi vida. El silencio cayó sobre el estudio como la nieve, pesado y lento. Don Enzo se sentó inmóvil, y Cassian vio algo en su padre que nunca había visto antes. Los dedos del anciano temblaban ligeramente contra el reposabrazos. Una rara fractura en su compostura de piedra. Se movió en la silla, no mucho, solo ligeramente, pero lo suficiente para que Cassian supiera que al menos una frase de lo que acababa de decir había tocado algo que don Enzo había enterrado profundamente durante décadas. Cassian se acercó, colocó ambas manos sobre el escritorio entre ellos y habló con la misma voz que usaba al firmar acuerdos que nadie podía romper. El acuerdo con los Marchetti sigue adelante. Los negocios son los negocios. Pero sin Bianca, mi vida personal ya no es tu territorio. Y si alguna vez vuelves a tocar a Mari o a su hija, me voy. Me voy de esta familia, de este imperio, de todo, y me llevo los puertos conmigo.
Luego se enderezó, miró a su padre por última vez y se fue. Don Enzo permaneció sentado en el estudio, con el periódico doblado sobre el escritorio, el café frío a su lado. Y por primera vez en 40 años de gobernar a la familia Moretti, no tuvo respuesta. Cassian no regresó al ático después de dejar Lake Forest. Condujo directamente al restaurante italiano del centro donde Bianca Marchetti siempre almorzaba los lunes. Y sabía que estaría allí porque Bianca era una criatura de hábitos. Hábitos caros, pero hábitos al fin y al cabo. Y tal como esperaba, estaba sentada en la mesa de la esquina junto a la ventana. Su liso cabello negro impecable, su lápiz labial rojo impecable, una copa de vino blanco frente a ella, su teléfono sobre la mesa. Parecía una mujer sin nada de qué preocuparse porque creía que sus manos estaban limpias. Cassian se sentó frente a ella sin saludarla, sin sonreír, y colocó una carpeta marrón sobre la mesa. Luego la abrió. Dentro estaban los metadatos impresos del teléfono desechable que Bianca había usado para enviar la grabación al bloguero de cotilleos. El rastro que ella pensaba que había borrado por completo, pero el equipo de seguridad de Cassian no era el equipo de seguridad del edificio que ella había sobornado. Su gente era mucho mejor que eso. Al lado estaba la declaración del supervisor de cámaras del edificio, el hombre que le había dado a Bianca la grabación y que les había contado todo después de una corta conversación con Tomás, que no requirió más que la presencia de Tomás en la habitación. Cassian no gritó, no amenazó, no levantó la voz. Simplemente habló en un tono tan plano como la superficie de la mesa. Filtraste el video. Manipulaste grabaciones de seguridad para incriminar a una mujer inocente. Y usaste como arma el dibujo de una niña de 6 años, el dibujo de su familia, y lo convertiste en un arma para destruir a su madre. El acuerdo con los Marchetti sigue en pie porque los negocios son los negocios. Tu padre y el mío ya acordaron los términos, pero tú y yo hemos terminado, permanentemente. Bianca miró la carpeta, miró los metadatos, miró la declaración, y por primera vez desde que había entrado en el ático con su lápiz labial rojo y su Chanel, y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, perdió el control. Su lápiz labial no pudo ocultar el color que se desvanecía de sus mejillas. Su respiración se entrecortó. Mientras luchaba por mantener la compostura, la máscara de calma finalmente se desmoronó. Y habló con una voz que se esforzaba por mantenerse firme, aunque la nota más alta se quebró. ¿Estás eligiendo a una sirvienta por encima de mí, por encima de todo lo que nuestras familias han construido? Cassian se levantó, la miró y dijo, estoy eligiendo no construir mi vida con alguien que destruye a niños para conseguir lo que quiere. Luego se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Y Bianca Marchetti permaneció sentada sola en la mesa de la esquina junto a la ventana, la copa de vino blanco intacta frente a ella, la carpeta de pruebas abierta sobre la mesa. Y en esos brillantes ojos marrones que Poppy dijo que nunca sonreían, había por primera vez algo que parecía miedo. Porque en el mundo de los Moretti, terminado no era una palabra que nadie quisiera oír y no era una palabra que nadie pudiera deshacer. Cassian condujo a la zona sur esa tarde, todavía con el mismo traje que se había puesto esa mañana. Sin cambiarse, sin comer, sin parar, porque sabía que cada hora que pasaba era una hora más en la que Mary creería que no vendría. Fue al apartamento del sótano donde ella había vivido una vez. Pero el casero, el Josko Kowalski, habló a través de la puerta y dijo que la señorita Delaney no había pagado el alquiler en 2 meses y que le había alquilado el lugar a otra persona, que no sabía a dónde se había ido y no le importaba. Fue al apartamento de la señora Hang, la vecina china, y él abrió la puerta y lo miró con sospecha. Este hombre con traje negro de pie en medio de su desgastado pasillo. Y cuando preguntó por Mary, ella negó con la cabeza y dijo que había estado enferma con la gripe durante semanas y no había estado en contacto, que no sabía a dónde se había mudado Mary. Fue a la pequeña iglesia de la zona sur, la que Renata había mencionado una vez que Mary visitaba para rezar. Y el padre Miguel, el viejo sacerdote de pelo plateado, lo miró durante un largo rato antes de decir, vino a rezar el domingo pasado.
No dijo mucho, pero parecía alguien que había perdido una guerra y estaba tratando de averiguar cómo seguir caminando. De todos modos, esa frase se alojó en el pecho de Cassian más profundamente que cualquier bala que hubiera visto volar en su vida. Siguió buscando en un refugio en Pilsen, donde dijeron que una joven de pelo castaño y una niña con rizos habían venido preguntando por un lugar para quedarse, pero nunca regresaron. En la vieja lavandería de la zona sur, donde el dueño recordaba a Mary y dijo que había pasado a recoger algo de ropa que había dejado allí antes. En el antiguo preescolar de Poppy, donde la maestra dijo que la niña se había mudado. Pero la niña sigue dibujando castillos con grandes ventanas. Me dibujó uno antes de irse y me pidió que lo guardara. A donde quiera que iba, reunía otra pieza, como un hombre que ensambla un mapa a partir de fragmentos rotos, y cada pieza lo acercaba más. Se mudó a algún lugar cerca de Bridgeport, dijo la trabajadora del refugio. Creo que encontró un estudio, dijo el dueño de la lavandería. Y Cassian, el jefe de la mafia de Chicago, el hombre al que toda la ciudad temía, condujo su Maserati negro por las polvorientas calles de Bridgeport al anochecer, pidiendo indicaciones a la mujer de la tienda de la esquina, al anciano sentado en su porche, a los niños que pateaban una pelota en la acera, hasta que al fin lo encontró. Un estudio en la planta baja al final de un callejón estrecho, con pintura azul desconchada en la puerta, escalones de hormigón agrietados y un espacio más pequeño que la sala del personal en el ático. Llamó a la puerta. Silencio durante unos segundos. Luego la puerta se abrió y Mary estaba allí, con ropa vieja, el pelo recogido deprisa, los ojos muy abiertos con el tipo de sorpresa que la gente siente cuando cree que está viendo un fantasma. Porque en todas las versiones del futuro que había imaginado durante estos últimos días, Cassian Moretti, de pie en la puerta de su estudio de la planta baja en Bridgeport, no pertenecía a ninguna de ellas. Y antes de que pudiera decir una sola palabra, un grito estalló desde dentro, el grito que había echado de menos desde el día en que desapareció. ¡Señor Moretti! Poppy salió corriendo de detrás de su madre y rodeó su pierna con sus dos bracitos, su rostro levantado hacia él, sonriendo tan brillantemente que las lágrimas y la alegría convivían en su cara de 6 años. Cassian miró a la niña, luego miró a Mary y preguntó con la voz más suave que había usado en su vida, ¿puedo entrar? Mary se hizo a un lado y lo dejó entrar. No porque quisiera, sino porque Poppy todavía se aferraba con fuerza a su pierna y no podía cerrar la puerta a su propia hija. Cassian cruzó el umbral y el estudio de la planta baja en Bridgeport se abrió ante él, tan pequeño que sintió que sus hombros casi rozaban ambas paredes. El techo bajo, el suelo de hormigón agrietado cubierto por una alfombra vieja, una cama plegable que ocupaba casi la mitad de la habitación. El rincón de la cocina no tenía más que un fregadero y una estufa eléctrica de un solo fogón, un cubo de plástico colocado debajo de una gotera en el techo para recoger el agua de lluvia, y en la pared, lo que lo detuvo a medio paso, los dibujos de Poppy pegados por todas partes. Había redibujado todo lo que recordaba, el ático con sus paredes de cristal y su larga escalera, el gato callejero que había perseguido el día que se torció el tobillo cerca de la escalera, Renata con su pelo plateado recogido en un moño pulcro, Tomás con la cicatriz en la cara, y en medio de todo, el más grande y claro de todos, un dibujo de Cassian sonriendo. La sonrisa que Poppy decía que solo aparecía cuando él no sabía que alguien lo estaba mirando. El Patek Philippe de oro rosa en su muñeca, dibujado con lápices de cera casi gastados en un papel que Mary probablemente había mendigado en un refugio o una lavandería. Miró los dibujos, luego la habitación, luego a Mary de pie con la espalda pegada a la pared opuesta, sus brazos cruzados sobre el pecho, no por ira, sino porque se estaba conteniendo. Y se sentó en el borde de la cama plegable porque era el único lugar para sentarse, y la cama gimió bajo su peso. Renata me contó lo suficiente, dijo, su voz baja. No la miraba a ella, sino al suelo, porque enfrentarla ahora era más difícil que haber enfrentado a Don Enzo esa mañana. Mi padre vino a verte. Mary no lo negó, no pareció sorprendida. Solo dijo con la voz plana de alguien que ya lo había aceptado todo. Me dio una opción. Cassian levantó la cabeza,
Sus ojos oscuros encontraron los de ella. Te amenazó, amenazó a una niña. Mary negó ligeramente con la cabeza, no negándolo, sino rechazando la forma en que él lo planteaba. Me dio claridad, claridad de que no pertenezco a tu mundo, que nunca se suponía que estuviera allí, que la gente como yo no sobrevive en castillos de cristal. Cassian. Solo se cortan con el cristal, dijo su nombre. No, señor, como lo había hecho durante las últimas 7 semanas. Y ambos sintieron el cambio, aunque ninguno habló de ello. Cassian la miró, miró esos ojos gris azulados que había visto por primera vez bajo la mesa de acero inoxidable en medio de los disparos. Ojos que no suplicaban, no lloraban, solo abrazaban a una niña con más fuerza y estaban listos para recibir la bala primero. Y dijo, sobreviviste a todo. Sobreviviste a un marido que te golpeaba hasta que no podías mantenerte en pie. Sobreviviste criando a una niña completamente sola en un apartamento en un sótano sin calefacción. Sobreviviste a un tiroteo en mi restaurante con tu hija en brazos. Sobreviviste a mi padre sentado frente a ti, ofreciéndote $100,000 y amenazando tu libertad. ¿Y me estás diciendo que no puedes sobrevivir en mi mundo? Silencio. No el silencio de la incomodidad o la ira, sino el silencio de dos personas de pie al borde de algo vasto, ambos sabiendo que el siguiente paso lo cambiaría todo. Cassian respiró hondo, luego dijo lo que nunca le había dicho a nadie en 36 años, lo que Don Enzo le había enseñado que los hombres Moretti nunca decían, lo que creía que ya no era capaz de decir porque había estado enterrado demasiado profundo durante demasiado tiempo. Mary. Era la primera vez que decía su nombre en voz alta en lugar de solo en su mente. Y en su voz, su nombre sonaba diferente, más suave, más verdadero, como si hubiera estado esperando todo este tiempo para ser dicho por él. Yo también tengo miedo. Nunca he hecho esto. No sé cómo ser lo que Poppy dibujó en esa imagen. No sé cómo ser una familia, porque la única familia que conozco es una en la que matan a tu madre y tu padre te dice que no llores. No sé cómo amar a alguien sin que todo el mundo intente usarlo en mi contra. Pero sé lo que sentí cuando entré en ese estudio esta mañana y el dibujo todavía estaba allí en el tablero. Pero tú te habías ido. El dibujo todavía estaba allí, Mary. Dejaste todo. No te llevaste ni una sola toalla, pero dejaste el dibujo. Y estar allí mirando a esas 3 personas que Poppy dibujó, sabiendo que 2 de ellas se habían ido, fue lo peor que he sentido nunca. Peor que la noche en que murió mi madre. Porque esta vez podría haberlo detenido y no lo hice. Y no quiero volver a sentir eso nunca más. Ella se quedó allí, con la espalda todavía pegada a la pared, los brazos todavía cruzados sobre el pecho, pero sus ojos, esos ojos gris azulados que habían estado secos desde la noche en que dejó el ático, se llenaron de nuevo. No de pena, sino de algo que había renunciado a esperar oír, algo que ningún hombre en su vida le había dado nunca. Verdad sin azúcar, sin exigencias, sin condiciones. Y entre los 2 adultos que se miraban con los ojos húmedos, en un estudio de planta baja con paredes desconchadas y un techo con goteras, Poppy estaba sentada en el suelo de hormigón con su caja de lápices de cera abierta, dibujando algo en el reverso de un folleto recogido de la calle. Miró a Cassian, luego a su madre, luego de nuevo a Cassian, y preguntó con la voz completamente ordinaria de una niña de 6 años que no podía entender por qué los adultos complicaban tanto todo. ¿Eso significa que te quedas a cenar? Solo tenemos cereal, pero puedo compartir. Y ambos, Mary y Cassian, de pie en la habitación más pequeña en la que él había entrado, y la habitación más grande que ella había llamado hogar, miraron a la niña sentada en el suelo, con sus lápices de cera, y la pregunta más simple del mundo. Y ambos se rieron. Una risa húmeda, rota, la risa de 2 personas que habían cargado demasiado durante demasiado tiempo, y a las que se les acababa de dar permiso para dejarlo, aunque solo fuera por un segundo. Y en esa risa, dentro de un estudio con paredes desconchadas y un cubo para la lluvia, y dibujos de cera pegados a las paredes, algo que se había roto fue reparado. No perfectamente. Las grietas todavía estaban allí, pero se mantenía.
Se sentaron en dos sillas de plástico blancas en el pequeño patio fuera del estudio, del tipo de sillas de plástico que los supermercados venden por $3 cada una, con las patas ligeramente deformadas por el sol y la lluvia. Mientras Poppy corría y jugaba con los niños vecinos al final del callejón, su risa resonaba en el atardecer de Bridgeport, mezclada con el olor a comida frita que bajaba del apartamento de arriba. Mary sostenía una botella de agua de plástico, apenas bebiendo de ella, solo girando el tapón de un lado a otro entre sus dedos. Y Cassian se sentó a su lado con el traje negro que había llevado desde esa mañana, a través de Lake Forest, a través del restaurante donde se encontró con Bianca, a través de la zona sur, a través de Bridgeport. El traje ahora arrugado y empolvado con tiza de la pared del patio de recreo en la que se había apoyado mientras veía a Poppy correr. Y se sentó en esa silla de plástico de $3 con más humildad de la que Mary había visto nunca en él. No la humildad de un hombre que finge, sino la humildad de un hombre que sabía que casi había perdido lo más importante de su vida y estaba sentado aquí pidiendo una segunda oportunidad sin atreverse a llamarlo súplica. Mary miró fijamente a Poppy, que estaba enseñando a un niño del vecindario a dibujar una casa con grandes ventanas con tiza en la acera, y habló con una voz lenta y clara, cada palabra elegida con cuidado, porque sabía que esta era la única vez que lo diría. Y si él no lo oía ahora, no habría otra oportunidad. Si esto sucede, sea lo que sea, no estaré escondida. No seré tu secreto que guardas en el ala trasera mientras el mundo ve a Bianca en tu brazo. No seré la mujer de la que la gente susurra en tu cocina. Y mi hija nunca, nunca más será utilizada como moneda de cambio. Ni por tu padre, ni por tus enemigos, ni por nadie. Cassian asintió, no con un gesto descuidado, sino con todo su cuerpo, inclinándose ligeramente hacia ella. Sin secretos, sin escondites. Nadie toca a Poppy, nunca. Mary se giró y lo miró por primera vez desde que se habían sentado. ¿Y tu padre? Cassian le sostuvo la mirada, sus ojos oscuros pero no fríos, cansados pero no débiles. Me encargué de él esta mañana. Está hecho. El trato sigue adelante sin Bianca. Mi vida personal ya no es su territorio. Si vuelve a cruzar esa línea, me voy. Y sabe que lo digo en serio porque nunca lo había amenazado hasta hoy. Mary guardó silencio unos segundos, mirando la botella de agua en sus manos. Luego dijo, no nos apresuremos. Mis condiciones, a mi ritmo. Poppy se siente segura primero. Todo lo demás viene después. No volveré a ese ático como tú nada hasta que mi hija se despierte cada mañana sin preguntarme si nos mudamos de nuevo. Cassian la miró y respondió con una voz que Mary recordaría por el resto de su vida, porque era la voz del primer hombre que le había dicho estas palabras y le había hecho creerlas. Tus condiciones, a tu ritmo. Estaré aquí. Ella lo miró y lo que surgió en su pecho no fue amor, porque el amor ya había estado allí durante mucho tiempo, desde la caja de donuts sin explicación, desde la disculpa en el patio vacío, desde la llamada de medianoche diciéndole a alguien que encontrara a Travis. Lo que surgió en ella ahora fue asombro, porque nadie había luchado por ella así, nadie se había enfrentado a su propio padre, había cortado con la mujer elegida para él, había conducido por toda la ciudad buscándola. Y luego se había sentado en una silla de plástico de $3 y había dicho, tus condiciones. Sin pedir nada a cambio, sin exigir que ella lo amara de vuelta, sin exigir que volviera de inmediato, sin exigir gratitud, solo diciendo, estaré aquí, y dejando la elección en sus manos. Los días que siguieron llegaron lentamente, como sanan las heridas, no dramáticos, no deslumbrantes, solo un día a la vez. Cassian le presentó a Mary a su abogado personal, no para firmar ningún papel, sino para ayudarla con el lío legal que involucraba a Travis y la custodia de Poppy, y para ayudarla a encontrar algo más estable que un estudio en la planta baja con un techo con goteras. Dejó claro al personal del ático que cualquier falta de respeto hacia Mary o Poppy sería tratada de inmediato. Y por primera vez, los susurros en la cocina cesaron. No solo por miedo,
sino porque había algo en su voz cuando lo dijo que todos reconocieron como real. Mary regresó al ático, no al ala trasera, sino a la habitación de invitados en la zona de estar principal, y estableció sus límites claramente. No era una empleada, no era una novia secreta, era Mary, y estaba aquí en sus propios términos. Cassian respetó cada uno de esos límites, sin cruzarlos nunca, incluso cuando quería. Y cada tarde se sentaba en la mesa del salón ayudando a Poppy con sus deberes, explicando pacientemente las sumas con lápices de cera porque ella entendía mejor los lápices de cera que los lápices normales. Mientras Mary se sentaba en el sofá frente a ellos, leyendo un libro, levantando la vista de vez en cuando para mirarlos a los dos y sonriendo sin siquiera darse cuenta de que estaba sonriendo. El ático seguía siendo el ático, todavía de cristal, acero y mármol, pero ya no resonaba como una tumba. Contenía el sonido de la risa de Poppy, el olor a lápices de cera, el suave sonido de Mary cantando en la cocina cuando pensaba que nadie la escuchaba. Y aún no era un hogar, pero ya no era una jaula. Una tarde, Poppy estaba de pie detrás de la cortina del salón, observando a su madre y a Cassian sentados en el sofá, hablando en voz baja. No oía lo que decían, solo veía a su madre sonreír con los ojos, como Poppy había dicho una vez. Y la niña susurró para sí misma con una voz tan suave que solo la cortina pudo oírla. Quizás esta vez mami no llore tanto. 6 meses después, en una pequeña calle de Bridgeport, donde 7 meses antes Mary había bajado de un autobús nocturno con Poppy en brazos, una vieja mochila al hombro y un corazón roto en el pecho. Ahora había una panadería. Una pequeña panadería, nada grandioso, con una fachada pintada de blanco, un letrero de madera que decía Amapolas, con la misma letra torcida que Poppy había escrito por primera vez con lápiz de cera antes de que Mary le pidiera a un artesano que la tallara exactamente igual. Grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Y cuando abrías la puerta y entrabas, el aroma a mantequilla derretida, canela caliente y café recién hecho te envolvía, como un abrazo que no sabías que necesitabas hasta que te encontró. Mary estaba detrás del mostrador, un delantal blanco empolvado de harina, el pelo recogido en alto, y sonreía a los clientes con la sonrisa que Poppy había dicho una vez que vivía en sus ojos. La sonrisa que Mary había creído 6 meses atrás que se había ido de ella para siempre. Este era el sueño del que solía hablarle a Poppy en la oscuridad del apartamento del sótano de la zona sur, en las noches de apagón, cuando se abrazaban y ella inventaba historias sobre cómo un día mamá tendría su propia pequeña panadería y Poppy colgaría sus dibujos por todas las paredes y cada mañana olería a canela. En aquel entonces solo había sido un cuento de hadas para adormecer a una niña, pero ahora tenía paredes y un techo y una dulzura en el aire y una mesa en la esquina donde el mismo hombre se sentaba cada mañana. Cassian entraba a las 7:15 cada día, nunca antes, nunca después. Tomaba la mesa junto a la ventana, pedía café negro sin azúcar, abría el periódico y parecía un cliente cualquiera si ignorabas la forma en que esos ojos oscuros a veces se levantaban de la página y se desviaban hacia el mostrador, donde Mary reía con un cliente, solo para volver al periódico con la más leve curva en la comisura de su boca. Una sonrisa que ni siquiera sabía que estaba allí, sin guardaespaldas, sin Maserati negro. Conducía una vieja camioneta Ford de los años 1990 cada mañana porque Mary insistía en ello. Le había dicho que si alguna vez aparcaba un Maserati fuera de una panadería en Bridgeport, nunca más le abriría la puerta, y él sabía que lo decía en serio. Así que compró la camioneta a un anciano en Pilsen y la conducía todos los días sin una palabra de queja. El personal de la panadería lo conocía. Lo llamaban Cass casualmente, sin miedo, sin bajar la mirada. Porque dentro de esta panadería no era Cassian Moretti, el jefe de la mafia de Chicago. Solo era el hombre que bebía café negro en la mesa de la esquina y a veces ayudaba a llevar sacos de harina de la camioneta a la parte de atrás cuando la entrega llegaba temprano. Poppy, ahora de 7 años, con los rizos más largos que antes, salía corriendo de la trastienda
cada vez que oía sonar la campana sobre la puerta a las 7:15, porque sabía exactamente quién sería, y rodeaba el cuello de Cassian con sus brazos. Brazos ya no tan pequeños, pero que aún se aferraban con fuerza, como si temiera que él pudiera desaparecer si lo soltaba. Y él siempre le devolvía el abrazo cada mañana, sin faltar ni una vez, porque ahora sabía lo que se sentía al perderla. Y se había prometido a sí mismo que nunca dejaría que eso volviera a suceder. En la pared de la panadería, justo en el centro, en el lugar que todos veían en el momento en que entraban, colgaba un dibujo de cera dentro de un simple marco de madera. Un dibujo de 3 personas, una mujer de pelo castaño, una niña de pelo rizado y un hombre alto de pelo oscuro, con un reloj de oro rosa y sonriendo. Y sobre ellos las grandes y torcidas letras negras de la mano de una niña que deletreaban: Mi familia. Una mañana, una nueva clienta, una mujer de mediana edad que se había detenido a comprar un croissant, se detuvo frente al dibujo, sonrió y preguntó: ¡Qué mono! ¿Quién lo dibujó? Poppy estaba sentada en la mesa de la esquina junto a Cassian, dibujando como de costumbre, y levantó la vista, sus rizos rebotando, sus ojos brillantes, y respondió con la voz de una niña de 7 años que dice la verdad más simple del mundo. Yo lo hice. Esa es mi familia. Nadie se rió. Nadie hizo otra pregunta. La mujer sonrió, asintió, cogió su croissant y se fue. Y la verdad esta vez fue dicha en paz, entre el aroma a canela y café y la luz de la mañana que entraba por amplias ventanas de cristal. Sin titulares, sin escándalos, sin que nadie la despedazara y la convirtiera en un arma. Esa tarde, después de que la tienda hubiera cerrado y Mary estuviera limpiando el mostrador, llegó el cartero y dejó un sobre. Sin nombre de remitente, sin dirección de devolución, solo un sobre blanco y grueso. Dentro había un cheque. La cantidad era tan grande que Mary tuvo que leerla 2 veces. Y en la línea de la nota solo había 3 palabras: para la panadería. La caligrafía en el cheque era recta, firme, escrita con tinta negra. La mano de alguien acostumbrado a firmar cientos de documentos sin que nunca le temblara el bolígrafo. Mary le entregó el cheque a Cassian. Él lo tomó, miró la caligrafía y se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo: nunca lo dirá en voz alta, nunca vendrá aquí, nunca se sentará en esa mesa, nunca te pedirá perdón a la cara, pero así es como él pide perdón. Es lo más cerca que estará nunca. Don Enzo Moretti, 65 años, patriarca despiadado, el hombre que la había amenazado en la cocina del ático, el hombre que había prohibido a su hijo llorar la noche en que murió su madre, lo había aceptado. No con un abrazo, no con una disculpa, no con una cena familiar, sino con un cheque frío enviado por correo a una panadería en Bridgeport. Y en la familia Moretti, donde el amor era lo que nadie se atrevía a nombrar, eso era lo más cerca que don Enzo podía llegar al amor. 7 meses antes, en un impotente apartamento en un sótano en la zona sur, Ursham Shahamapakuram, una niña de 6 años acurrucada bajo una manta, con una linterna enganchada a su libro de cuentos, había dibujado en el reverso de una vieja factura una casa con ventanas muy grandes y 3 personas de pie dentro, aunque su familia nunca había tenido tantos como 3. 7 meses después, ese dibujo ya no era un sueño en el reverso de una factura. Era una dirección real en una calle de Bridgeport. Era el olor a café negro a las 7:15 cada mañana. Era el sonido de la campana sobre la puerta y el sonido de una niña corriendo para echar los brazos al cuello del hombre de la mesa de la esquina. Era un dibujo de cera enmarcado colgado en la pared de una pequeña panadería donde la verdad se decía todos los días y nadie tenía que tenerle miedo. Y a veces la verdad no necesita paredes de cristal ni un imperio. No necesita 100 millones ni poder ni el peso de un apellido. A veces solo necesita una niña de 6 años lo suficientemente valiente como para coger un lápiz de cera y dibujar. La historia de Mary, Cassian y Poppy termina aquí, pero el mensaje que deja no. En la vida real hay innumerables madres solteras que llevan el mundo entero sobre sus espaldas cada día, saltándose comidas para que sus hijos puedan beber leche, tragándose las lágrimas,
para que sus hijos no tengan que vivir con miedo. Y hay innumerables niños por ahí dibujando las familias que desearían tener. Esta historia nos recuerda que la dignidad no depende del saldo de una cuenta bancaria, que el amor verdadero es cuando alguien dice, tus condiciones, estaré aquí, y cumple esa promesa, y que a veces la verdad más simple tiene el mayor poder cuando es dicha por alguien que aún no sabe cómo tener miedo, incluso si ese alguien solo tiene 7 años. Si esta historia te ha llegado al corazón, pues aunque sea por un pequeño momento, por favor, suscríbete a nuestro canal para no perderte la próxima historia conmovedora y dale a me gusta y comparte este video para que más gente pueda oírla. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Hubo algún momento que te recordó a tu propia vida o a alguien cercano a ti? Por favor, deja tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría leer lo que sale de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada uno de sus días. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video.